el tema de cambio de base. ¿Okay? Entonces, hablando del tema de cambio de base, habíamos nosotros dicho que cada espacio vectorial tiene una base que se conoce como la base canónica. Por ejemplo, dijimos que en R2 esta base son los vectores I y J, ¿sí? Que pues, son los vectores 1, 0 y 0, 1. Entonces, lo que significa la base canónica, pues es que todos los vectores que están escritos, más bien todos los vectores del plano, en este caso de R2, pues están escritos en términos de esta base canónica, es decir, cualquier vector que pertenezca a R2 lo podemos escribir como una combinación lineal de los vectores de la base canónica. ¿Ok? Pero nosotros también habíamos visto que la canónica no es la única base para cada espacio vectorial. Por ejemplo, hablando también del plano, es decir, hablando de R2, podemos nosotros tener este conjunto de los vectores 1, 3 y los vectores menos 1, 2. Si nosotros lo verificamos, nos vamos a dar cuenta que este conjunto también es una base para el mismo espacio vectorial, ¿sí? Entonces, si yo a estos vectores los llamo V1 y V2, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer yo para expresar los vectores, cualquier vector que pertenezca a R2, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer para expresarlo en términos de esta nueva base? O sea, ya no de la canónica, sino de la base nueva. Bueno, pues en ese caso tendríamos que, bueno, X lo voy a representar como X1, X2. ¿Sí? En ese caso tendríamos que este vector que pertenece al espacio vectorial R2, es decir, al plano, pues se tendría que escribir como X1 por I más X2 por J. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los vectores se representan en términos de la base canónica, ¿sí? Pero entonces yo debería de poder escribir este vector escrito de esta manera en términos de la base 1, que es la canónica, ¿sí? Pero entonces yo debería de poder escribir este mismo vector, el vector X, en términos de la base 2. Es decir, ya no con los vectores I y J, sino con los vectores V1 y V2, que son estos que tenemos aquí, el 1, 3 y el menos 1, 2. Entonces, para ello, pues van a existir otras constantes que se van a multiplicar por cada uno de los vectores de la base 2, ¿sí? Y que me van a generar el mismo vector que yo estoy buscando, pero en términos de una base distinta, ¿sí? Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en los colores, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de colores, por ejemplo, cuando hablamos de la impresora, tenemos nosotros 4 colores que producen una impresión. Tenemos el cian, tenemos el amarillo, tenemos el magenta y tenemos el negro. ¿Sí? Vamos a decir que estos son la base canónica. Fíjense que aquí, por decir algo, o sea, no necesariamente tienen que ser la canónica, pero vamos a decir que estos son la base canónica. Entonces, cualquier otro color que yo tenga, por ejemplo, el verde, pues se escribe en términos de cierta proporción de cian, amarillo, magenta y negro, ¿sí? Entonces quiere decir que yo voy a tener, pues, voy a decir, una proporción del color cian más una proporción del color amarillo más una proporción del color magenta más una proporción del color negro. Y esta proporción o estas constantes X1, X2, X3 y X4, ¿sí? Me van a indicar qué tanto de cada color voy a tener que mezclar yo para producir el color verde. Déjenme poner aquí otro color poquito más complejo. Voy a poner este morado. ¿Sí? Entonces, ¿qué proporción de cada color necesito yo para producir este color morado? ¿Ok? Bueno, pero
¿qué sucede cuando la proporción no está en la base canónica? O sea, vamos a decir que para estos colores, cian, amarillo, magenta y negro, ya tengo una proporción establecida para cada color, porque es la base canónica, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo utilizo otros colores? Por ejemplo, otra escala de color es la... aquí no está. Otra escala de color es la RGB, que son los colores que se utilizaban en las televisiones de antes, ¿sí? Y estos incluyen el color verde, el color rojo y el color azul, más el negro, ¿sí? Entonces, en esta nueva escala, en la escala RGB, que constituye una diferente base, o sea, ya no son los colores cian, amarillo, magenta, negro, pero sí es de todas formas una base, porque con estos colores podemos generar todo el espectro, ¿sí? Entonces, en estos nuevos colores, quiero generar el mismo morado. Es el mismo, ¿sí? Es el mismo color que estamos trabajando. Pero evidentemente, pues, no va a ser la misma proporción de cian que de azul, porque no son el mismo color. Entonces, tengo que buscar un nuevo color para representar, perdón, una nueva proporción del color azul. Más, pues no va a ser la misma proporción del amarillo que del verde, porque pues evidentemente no son el mismo color. Entonces yo tengo que buscar una nueva proporción o una nueva constante que me indique cuánto debo de mezclar de este nuevo color, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con el magenta y con el rojo, o sea, no son el mismo color y por lo tanto, pues no puedo ponerles la misma proporción, tengo que incluir otra constante, ¿sí? Y fíjense que aquí, aunque el negro siga siendo el mismo color, pues como no se está mezclando con los otros colores, o con los mismos colores que se mezclaban anteriormente, pues también su proporción debería de cambiar, ¿sí? O sea, no es lo mismo querer crear un color utilizando el amarillo y el cian que utilizando el verde y el azul. A lo mejor voy a tener que usar más o menos negro en ese caso, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el cambio de base. Las bases canónicas, o más bien, escribir un vector en términos de una base canónica, yo ya lo conozco, es bien simple, nomás pongo la coordenada x multiplicada por el vector y la coordenada y multiplicada por el vector j. Por ejemplo, 3, 2, pues es 3i más 2j, ¿sí? O sea, ahí está expresado en términos de la base canónica. Pero, ¿qué sucede si yo lo quiero expresar en términos de otra base, como la que mencionamos ahorita? Pues evidentemente ya no va a ser 3 por el vector, ¿qué era? 1, 3, más 2 por el vector menos 1, 2. O sea, esto ya no corresponde, ¿sí? No es el mismo vector el que se está generando. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es cuáles son estas constantes para que siga representando el mismo vector, pero en términos de otra base, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el cambio de base y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para representar este cambio de base? ¿Cómo le vamos a hacer para encontrarlo? Para ello se va a hacer algo que se conoce como, se va a encontrar o determinar algo que se conoce como matriz de transición. Matriz de transición. ¿Sí? La matriz de transición es una matriz que, valga la redundancia, me va a llevar de una base a otra. Es decir, si yo tengo un vector expresado, o más bien, si yo quiero expresar un vector en términos de la base 2, lo que tengo que hacer es multiplicar la matriz de transición por el mismo vector expresado en términos de la base 1. Recuerden que la base 1 en este caso es la canónica, ¿sí? Entonces, aquí la base 1 pues va a ser la base canónica y la base 2 pues va a ser una base distinta a la canónica. Nosotros habíamos mencionado la base 1, 3 menos 1, 2. ¿Okay?
Entonces, para yo poder expresar un vector que está en términos de la base canónica y expresarlo en términos de una base distinta, lo que tengo que hacer es encontrar una matriz que transicione o que cambie, ¿sí?, el vector en términos de la base diferente, o sea, de la base nueva. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a encontrar esa matriz de transición? Bueno, para ello tenemos lo siguiente. ¿Sí? La matriz A, ¿sí?, va a ser una matriz cuadrada, ¿sí?, cuyas columnas están dadas por vamos primero a ver el ejemplo y luego ya vemos ¿cómo se llama? La definición. Creo que está más fácil. Voy a poner aquí. Ok, miren, vamos a hacer esto. Para encontrar la matriz de transición de la base canónica a otra base. ¿Sí? Entonces, para hacer esta matriz de transición, vamos a formar una matriz cuadrada de n por n, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a escribir una matriz C cuyas columnas sean los vectores de la base 2. ¿Okay? Luego, vamos a calcular la inversa de esta matriz C. Esta matriz inversa es la matriz de transición que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, encontrar la matriz de transición se va a reducir a encontrar una matriz inversa. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver este ejemplo. Tenemos nosotros la base 1, que son los vectores I, J, K. Vamos ahora a trabajar en el espacio. ¿Sí? Estamos en el R3. Y tenemos nosotros la base 2. La base 2 está dada por los vectores 1, 0, 2, 3, menos 1, 0 y 0, 1, menos 2. ¿Ok? Nosotros sabemos que cualquier vector en el espacio se va a escribir como una combinación lineal de los vectores de la base canónica. ¿Sí? Y lo que queremos ahora es encontrar la manera de escribir un vector en el espacio, es decir, x que es igual a x de z, de R3, ¿sí? Queremos escribir este vector en el espacio, pero en términos de la base 2. Entonces, para ello, pues necesitamos primero que nada encontrar la matriz de transición, que es la que me va a permitir convertir cualquier vector de la base 1 o escrito en términos de la base 1 a un vector escrito en términos de la base 2. ¿Sí? Entonces, la matriz de transición la vamos a calcular de la siguiente manera. Primero que nada, vamos a construir una matriz cuyas columnas sean los vectores de la base 2. Entonces vamos a tener 1, 0, 2, 3, menos 1, 0 y 0, 1, menos 2. ¿Okay? Luego, para encontrar la matriz de transición, pues lo único que tenemos que hacer es encontrar la inversa de esta matriz. Y existen distintos métodos, ¿no? O sea, lo podemos hacer por la matriz adjunta, por transformaciones elementales, o en este caso,
Vamos a hacerlo mediante una calculadora. Déjenme cambiar aquí la presentación. Ok, entonces vámonos nosotros a una calculadora de matrices. ¿Por qué? Pues porque ya en este punto ya deberíamos de saber calcular la inversa, y si no sabemos, pues ya es un poquito tarde para podernos aprender, ¿sí? Entonces, no sé por qué está en rojo. Ok, listo, ya no está en rojo. Bien, entonces, pues en esta calculadora, que de hecho está muy amigable, ahí si quieren anotar la dirección, ¿sí? Lo único que hacemos es introducir los valores de la matriz que queremos invertir, que en este caso era 1, 3, 0, 0, menos 1, 1 y 2, 0, menos 2. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos la matriz que queremos invertir, pues seleccionamos matriz inversa y obtenemos aquí el resultado, ¿sí? Aquí pueden ustedes ver paso a paso, dependiendo del método que se haya utilizado. Por ejemplo, aquí con la eliminación de Gauss, pues les da paso a paso cuál es la manera de encontrar la inversa, ¿no? Haciendo cada una de las reducciones por renglones que se requieren. Y también pueden ver paso a paso utilizando el método de la adjunta, ¿sí? Pues ahí ven las matrices de menores, la matriz de cofactores y por su determinante. El caso es que al final, pues obtenemos nosotros esta matriz, ¿vale? Entonces, voy a regresar al pizarrón. Bien, entonces la matriz inversa que nosotros, la matriz inversa que obtuvimos de inversa era igual a 1/4, 3/4, 3/8, 1/4, menos 1/4, menos 1/8, 1/4, 3/4 y menos 1/8. ¿Ok? Entonces, esta matriz inversa, muchachos, es precisamente la matriz de transición que estamos buscando. ¿Qué significa esto? O sea, ya encontré la matriz de transición, y eso qué me dice. Bueno, esta matriz de transición me va a ayudar a expresar los vectores que están en términos de la base 1 y expresarlos ahora en términos de la base 2. Nada más para simplificar un poquito, esta matriz le podemos factorizar 1/8, ¿sí? Para no estar trabajando con tantas fracciones. Entonces, si le factorizo 1/8, esto sería 2, 6, 3, 2 menos 2 menos 1 y 2, 6 menos 1. ¿Sí? Nada más para que se haga más fácil la multiplicación. Ok, entonces ya tenemos la matriz de transición. Ahora, ¿para qué me sirve? Bueno, a mí me dan un vector X que está expresado en términos de la base 1. Y ese vector, no sé, vamos a decir que es el 1 menos 1, 2. ¿Sí? Y me piden expresar este vector, en términos de la base 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo único que tengo que hacer es el vector expresado en términos de la base 2 es igual a la matriz de transición por el vector expresado en términos de la base 1. En otras palabras, lo único que tengo que hacer es multiplicar, ¿sí? Nada más acuérdense que las matrices, el orden sí afecta, no es como con los números. Entonces es la matriz por el vector, no el vector por la matriz. Entonces, para poder encontrar el vector que estoy buscando, es decir, ese mismo vector, pero expresado en términos de la base 2,
pues lo que hacemos es multiplicar precisamente la matriz de transición. Pueden utilizar la no simplificada, la que tenía fracciones, ¿no? Pero vamos fácil así. Entonces tomamos la matriz de transición y la multiplicamos por el vector que queremos expresar, que es 1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. ¿Ok? Y pues nada, aquí hacemos la multiplicación, que no es otra cosa más que una multiplicación de matrices. Ese 1/8 lo dejamos ahí por mientras, ahorita multiplicamos, y sería renglón por columna. 2 por 1, 2. 6 por menos 1, menos 6. 3 por 2, 6. Renglón por columna. 2 por 1, 2. Menos 2 por menos 1, más 2. Y menos 1 por menos 2, más 2. Y por último, renglón por columna. Tenemos 2 por 1, 2. 6 por menos 1, menos 6. Y menos 1 por 2, menos 2. Entonces, esto sería 1/8 por 2, 2 menos 6. Es decir, que el vector que nosotros estamos buscando, o sea, el vector que está escrito en términos de la base 2, en lugar de en términos de la base 1, va a ser el vector 1/4, menos 3/4. ¿Sí? Maestra, ¿por qué lo multiplicó por eso? 2, 2 y menos 6. Pues porque 2, 2 y menos 6 es el resultado de la multiplicación de esta matriz por este vector. Y ya nada más multiplicábamos el 1/8 que habíamos factorizado antes. Ok, vale, gracias. ¿Sí? Y pues ya, muchachos, este es el vector que estamos buscando. ¿Sí? Es el mismo vector, pero está expresado en términos de una base distinta. Entonces, hagan de cuenta con el ejemplo que pusimos ahorita de los colores. O sea, no sé, vamos a suponer que este vector representa el color morado, ¿no? Entonces, lo que me dice es, para hacer el morado, ¿sí? Utilizando los colores de la impresora, que son el cian, amarillo y magenta, tienes que usar esta proporción de cada uno. 1 de cian, menos 1 de amarillo y 2 de magenta, lo que sea que eso signifique. ¿Sí? Y con eso vas a imprimir el color morado. Y tú, ok, está bien, ¿no? Pero resulta que ya no tienes los colores de la impresora, o que estás en una impresora de Checoslovaquia o algo así. Y en vez de utilizar cian, amarillo y magenta, utilizan rojo, verde y azul. Pero tú necesitas imprimir el mismo morado. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, para imprimir el mismo morado, pero utilizando los diferentes colores, rojo, verde y azul, ya no vas a utilizar 1 del primer color menos 1 del segundo color y 2 del tercer color. Aquí vas a utilizar 1/4, 1/4 y menos 3/4. Te va a dar el mismo color al final, pero estás utilizando colores distintos. Es como hacer un pastel. Si utilizas harina de trigo vas a utilizar 2 tazas, pero si utilizas harina de almendras o de alguna otra cosa rara, pues a lo mejor ya no van a ser 2 tazas, van a ser 3. ¿Sí? Si utilizas huevos, vas a utilizar 2 huevos, pero si utilizas, no sé, plátano, porque es un sustituto, vas a utilizar 1. Entonces, vas a generar el mismo pastel, pero los ingredientes, la base que utilizaste no es la misma. Y como no es la misma base, pues no puedes utilizar las mismas cantidades, ¿sí? Entonces, el cambio de base de la canónica a una base distinta, lo que me da, o sea, lo que me pide es encontrar una matriz de transición. Esa matriz de transición, hagan de cuenta que es como una regla de proporcionalidad entre la base canónica y la base nueva. Y para entonces expresar un vector en términos de la base nueva, pues solo basta con multiplicarlo por la matriz de transición. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí se entiende, maestra. Muy bien. Sí, todo claro.